tenemos que atacar el problema de la impunidad. Luego me da por producir, como que me empiezo a aburrir y me empiezo a ver qué más, en qué más me entretengo. Como comentarista deportivo he sido muy feliz porque me encanta analizar el fútbol. Necesitaba reconstruir el asunto literariamente porque es mi única manera de comprender el mundo. La matemática es, en cierto sentido, el arte de dominar al infinito. Un analista del entorno que busca tener una capacidad de predicción. Y esto tiene que ver definitivamente con el ejercicio de la decisión más importante, que finalmente es la decisión del poder. Analizar cuál es el destino de una colectividad, predominantemente un país. Gracias que sigue aquí en el 11 y gracias que siguen el 95.7 de FM. Hoy, pues sí, perdón, invitamos a un amigo. Se vale, ¿no? A veces en la vida. Pero va a ver qué tipo de amigo, ¿no? Lorenzo Lazo Margain es economista y analista internacional y está con usted y con nosotros. Lorenzo, querido, no te vi, bueno, grabamos en la tarde, ¿no? Pero antes te vi muy temprano. Teníamos una reunión matutina todos los lunes antes de que estado, amaneciera. Lorenzo? Pues muy bien, Javier, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al Canal 11, esta casa que me ha abierto las puertas, pues claro. ya casi 5 años, el próximo año, de estar años. Compartiendo con un público súper inteligente, súper interesante los temas de actualidad a nivel internacional, que realmente pues no deja de ser apasionante ver cómo está recomponiendo el mundo, ¿no? Sí. O descomponiendo para algunos lados. Oye, a veces. Además de que hablemos de la cumbre en la cual participas, como todos desarrollan como todos los años, hace 5 años empezaste con nosotros en la mañana. En febrero del año que viene son 5 años. En febrero del año que viene, 5 años. Que empezamos todos los lunes y dentro o fuera del país, pero siempre los lunes platicando la amanecer. Y luego te acuerdas que se quejaban porque eran 3 o 4 minutos y hacíamos 6. Pues mira, era inevitable. Nos fuimos en ocasiones aproximadamente 10 minutos sin cortes, en el caso mío sin chícharo y sin prompter, pero hemos llegado a estar hasta 16 minutos tú y yo al aire, sin cortes. Y mira que yo en casa tenía una sinodal dura, muy crítica ruda. sobre el tema. Pero además, yo recuerdo de una ocasión en que estabas en el extranjero, no sé en dónde, quizás en París, puede ser en París, que tuvimos ahí un asunto que fue largo, que tú estabas participando. Sí, estuve como miembro del suplente o de soporte del Liceo Miguel Alemán, que es miembro del Consejo Estratégico Franco-Mexicano, que es el grupo de alto nivel de empresas México-Francia, que se restauró a raíz del diferendo gravísimo que tuvimos con el asunto de la ciudad Cassés. Sí, claro. Entonces se hizo este grupo de alto nivel precisamente para promover inversiones y desarrollo binacional, con el interés evidente de que se diversifiquen las fuentes de comercio y servicios que México tiene, independientemente de la alta concentración norteamericana, pero que es necesarísima siempre esta opción, ¿no? Sí. Y por lo tanto se hizo este evento, estuvimos participando ahí en el Consejo Estratégico Franco-Mexicano y pues desde allá transmitimos en alguna ocasión aquella vista con el presidente Hollande. Sí, pero varias veces, creo que fue 2 veces. Con el presidente Hollande y luego con el presidente Sarkozy tuvimos ocasión. Lo que pasa es que, como tú sabes, si el lunes me toca estar fuera, pues yo transmito el lunes desde donde esté. ¿Era mejor Hollande que Sarkozy? Yo te diré que tiene cualidades Hollande, sobre todo de operatividad, de soporte interno. Sarkozy, como tú recuerdas, aparece como un candidato híbrido dentro de los espacios políticos franceses y evidentemente ya en los últimos 12 meses ha tenido una ruptura con la izquierda, un líder intelectual como Mélenchon, que estuvo aquí recientemente en la UNAM. Sí, lo vi. Quizá no es una persona que pueda articular una estructura de gobierno, Mélenchon, pero tiene una retórica de una elegancia intelectual espectacular. Y por lo pronto pues se le planteó con un movimiento de tarifas de combustible, como pasó en otros países de Latinoamérica, se le vino encima los chalecos amarillos al presidente Macron. Y desde entonces los tiene en la esquina. ¿Con Macron conociste a Macron?
¿O no? Lo conocimos en las reuniones que estuvimos, pues altamente Pero no era, protocolarias. ¿ya era presidente? No. No, él estaba como segundo de Hollande en la De parte Hollande, general claro, financiera, exactamente. Sí. Un hombre evidentemente muy sagaz, muy astuto, Muy sagaz, un hombre sí. con una visión pragmática muy necesaria y con este orgullo elegante de ser un hombre que le da gusto su nacionalidad, ¿no? Sí. No creo que haya francés que no sea modesto. Son de un gran orgullo de su historia, de su linaje, de su visión política y sobre todo de la aportación que su cultura ha hecho al mundo, ¿no? Independientemente de que como idioma pueden estar en menor presencia que otras fuerzas verbales, pero sí tiene esta presencia internacional poderosísima. Es que como siempre dicen, lo que pasa en Francia o va un paso adelante o algo le va a pasar al mundo después de que le pasó a Francia, ¿no? Y mira, Francia dio la muestra de que una revolución social puede cambiar el sistema político histórico del mundo. Pero también, y esto es muy importante a nivel histórico, Javier, una revolución cuando trasciende, pues evidentemente sus héroes acaban siendo sometidos y tragados por la revolución en la guillotina. Exactamente. El segundo proceso es que una vez que quitaron la aristocracia gobernante opresora, tuvo que venir una dictadura disfrazada de general llamado Napoleón y apellidado Bonaparte, y ese general se llevó a 500,000 de franceses durante sus 10, 15 años y, digamos, de alguna manera muy prudente, hizo una limpieza étnica de una generación de revolucionarios para una nueva generación de republicanos. Sí. Esto pasó en Rusia también. Sí, esto pasa en China. Sí. Entonces vemos ¿En México pasó? Que la revolución mexicana no tuvo un posterior gobierno que sacrificara a la generación que se alzó. Sí. Pero sí vemos en otros casos que la generación que se alza se queda activa, altanera con la autoridad, y entonces viene un gobierno un tanto autoritario, autocrático, represor, que finalmente se deshace de esa generación. Oye, es realmente dramático verlo así. A ver, ahora que yo sabía bien que ibas a venir con nosotros y con enorme gusto, dije, yo le tengo que preguntar a Lorenzo, o tenemos que conversar con Lorenzo sobre qué impresión tienes, no se me olvida de que vamos a hablar de la reunión, sí. ¿No? Pero ¿qué impresión tienes o qué lectura le das tú a Bolivia, a Chile, en algún sentido Argentina, aunque tuvo un proceso electoral pasado, digamos que fue terso en algún sentido, o ahora Uruguay, ¿no? Que ya se confirma la segunda vuelta del triunfo de la calle, Perú, que duró poco, pero también ahí había un problema. Esto que algunos han llamado como una especie de otoño latinoamericano, que puede incluir, si me permites, quizás a un país como Nicaragua, aunque no acaba todavía de dar el final. ¿Qué lectura se le puede dar a eso? ¿Está pasando algo? ¿Es un asunto regional? ¿Es un asunto mundial? ¿Qué alcanzas a ver? Yo creo que es un asunto que tiene un impacto global, porque igual pasa, te digo, en el caso de Hong Kong, por ejemplo. Claro, Hong Kong se me pasaba. Es el caso que ha sufrido en su momento España, y por supuesto vemos el Brexit, que ha dividido tremendamente a Gran Bretaña, y lo comentamos los chalecos amarillos. Yo lo que veo es un surgimiento de movimientos sociales que no son espontáneos, pero que son perfectamente bien preparados, pero que van con el ánimo donde, en mi opinión, las oposiciones se vuelven impacientes, Javier. ¿Por qué? Porque la nueva generación, la generación Nintendo, la generación WhatsApp, la generación Twitter, es una generación profundamente impaciente. A esa generación dile que tiene que esperar 3, 5 años para que cambie un gobierno y vuelva a haber elecciones y vuelva a tener una oportunidad democrática. Esa generación está animada por las oposiciones para que en su impaciencia estén presionando a los gobiernos en funciones a que se retiren o a que concluyan con mayor rapidez. Sí. Y esto lo vemos en todos estos casos que tú mencionas, en este otoño latino, que es una como reminiscencia peculiar de aquella primavera árabe, en donde como fichas de dominó van cayendo los autoritarismos musulmanes que estaban en ciertos países del norte de África y que tienen que ver con este criterio donde pues no había derechos humanos definidos, no había derechos políticos democráticos, etcétera, y viene este proceso
proceso de democratización del mundo árabe que va de la mano con una apertura comercial y quizá con una evolución económica que siempre tienen una sincronización. Y esto pasó con la Rusia de Gorbachev y esto pasó con México el momento que se negoció el Tratado de Libre Comercio con la apertura democrática de un instituto electoral autónomo, ¿no? Sí. Entonces, lo que vemos en Centro y Sudamérica hoy, yo diría, son dos fenómenos. Uno, gobernantes que quieren violar los periodos que les dio el pueblo para ser electos y excederse en su permanencia en el poder. Esto yo creo que es un elemento que evidentemente es anticonstitucional, pero también es antimoral en términos de la responsabilidad del gobernante, el excederse en su plazo en el poder. Y segundo, vemos entonces la reacción de las oposiciones a querer alterar esto. México, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, es ajeno al sudamericanismo político de participación militar clerical o de grupos económicos hegemónicos para romper los ciclos políticos del país. México no tuvo ruptura de ciclos políticos a partir de que viene el plan sexenal y viene un cambio calendarizado de gobernantes de un mismo partido o no, pero distinto gobernante, distinto modelo, distinta estrategia, distinto estilo personal, pero finalmente cumpliendo con el calendario constitucional. No pasa así en Bolivia, Perú, Chile, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, ¿le sigo? O sea, no pasa ahí. ¿Por qué? Porque estos valores de estos grupos de interés están alterando el valor de las instituciones. Y vemos países que tienen hombres fuertes y no instituciones fuertes. Y quizá la gran diferencia de México es que nos ha costado muchísimo tener este equilibrio de un presidencialismo fuerte, pero con instituciones fuertes que trasciendan, ¿no? Y este equilibrio de poderes que también es importante en un proceso democrático. Yo veo a Latinoamérica con mucha preocupación porque es un proceso contagioso, es un proceso dogmático ideológico, es un proceso que está tratando de pensar que pueden crear reglas distintas a las reglas económicas vigentes y que se pelean con cosas que son molinos de viento, ¿no? Las recomendaciones del Fondo Monetario y del Banco Mundial, etcétera, etcétera, yo creo que son elementos altamente retóricos, altamente ideologizados y que definitivamente no están respondiendo a la estrategia fundamental de la razón de ser de su país, que es construir un mecanismo de convivencia armónica, de tolerancia política, de diversidad ideológica y sobre todo de contribución de cada ciudadano a que el país sea mejor, no a ver qué monumento destruyen, no a ver qué pinta arman, ¿no? Sí. O a qué plantón dura meses obstruyendo los desarrollos económicos. Yo creo que ahí se necesita una visión adicional de que la supuesta izquierda latinoamericana, que tiene un valor ideológico muy profundo, es traicionada por los gobernantes que se dicen de izquierda y se eternizan en el puesto. Sí. ¿Sí? A ver, déjame plantearte, es que lo que pasa es que no funciona tanto. México podría haber sido contagiado, para hablar en los términos en los que mencionas, si López Obrador no hubiera ganado. Yo no sé cuál hubiera sido el escenario. Perdón, Se ha mencionado mucho en la prensa este escenario, es decir, el caso de que López Obrador no hubiera llegado al poder, el grado de exacerbación, de división y fractura social que se generó durante la campaña, hubiera llegado a un rompimiento, quizás sí tendríamos un rompimiento, pero yo tendría que irme también racionalmente del otro lado. Eso no me justifica un gobernante. Un gobernante se justifica por su acto de gobierno, por sus decisiones y por su visión de Estado, ¿no? Y por su tolerancia y por su defensa en México de dos valores. La no reelección y el sufragio efectivo, es decir, la vigencia de la democracia como sistema político y la no permanencia de un gobernante más allá del tiempo para el que fue electo. A ver, déjame plantearte algo que ha causado mucha conmoción en México, ¿no? Que es el caso de Bolivia. Y me detengo tantito en él porque el caso de Evo Morales también tenía una gran cercanía, gran significado, su existencia como político, como indígena, con la sociedad boliviana. E incluso se habla de que él logró romper los esquemas históricos de que los indígenas eran como menores, etcétera. Entiendo lo que pasó, ¿no? Pero ¿el rompimiento con Evo Morales es tan importante para Bolivia o qué supones que está pasando ahí? Mira, yo estuve en Bolivia el fin de año. Pasé vacaciones allá, un lugar precioso, es espectacular el lugar. La gente es, como dicen los colombianos, muy querida. Pero en Bolivia te encuentras lo siguiente, te encuentras que en cada, por lo menos mientras estuvimos nosotros, en cada entrada de una dependencia de gobierno había un anuncio espectacular con una foto de Evo Morales y el titular de la dependencia. Te encuentras que en el funicular de La Paz, que es una obra
pública, la conozco, sí. en las puertas del funicular está la foto de Evo Morales. Es decir, yo creo que hay un límite al culto a la personalidad que un gobernante debe tener en un Estado democrático y prudente. Yo veo a Evo Morales, que duró 14 años en el poder, que rompió el ciclo de golpes de Estado recurrentes de 2 o 3 años, que eran promedio lo que venía teniendo Bolivia, que casi es el récord, y tiene además una cosa que es muy importante, que es un hombre que se ha hecho a sí mismo desde un nivel bajo de orden socioeconómico. Reconocer el proceso policultural de Bolivia, respetar los valores ideológicos y también culturales y tradicionales de sus grupos indígenas es importante, pero creo que el hecho de que se haya perpetuado en el poder fue el daño. Si Evo Morales no se hubiera perpetuado en el poder y hubiera dicho en un momento dado, hasta aquí llegué, entregó el poder, vienen los sucesores, él tendría una estatua en La Paz. Yo creo que ahí el tema de exceso de vanidad gubernamental o la falta de marcos de sucesión, que también sucede mucho en estos gobiernos de mucha permanencia ideológica, no les gusta crear mandos de reposición porque se sienten que hay un atentado a su poder. Pero yo lo que veo en el contrario, pues obviamente creció mucho con Bolivia, se corrigieron las asimetrías sociales, se limitó mucho la inversión extranjera en ciertas características y para ciertos proyectos, pero finalmente lo que veo es que no se logró el proyecto económico a gran escala, precisamente porque el proyecto político se quedó trunco en el sentido de la permanencia. Si hubiera Evo Morales tenido la apertura económica, la participación política y lo hubiera sincronizado, el señor se retira del poder, que hay que saber cuándo llegas al poder para saber más cuándo te retiras del poder. Y entonces tendría una posición de reconocimiento. Hoy, evidentemente, el hecho de que haya habido una posible y muy flagrante visibilidad de un fraude electoral, pues evidentemente deja a Evo Morales en entredicho a nivel histórico, ¿no? Sí, sin la menor duda. Oye, a ver, ¿y qué? ¿Otra vez va a haber una reunión anual, estas tan maravillosas, en que se juntan hombres, mujeres y discuten, debaten? ¿Otra vez va a haber? Estás hablando de la Cumbre de Negocios. La Cumbre de Negocios, sí, por supuesto. Mira, el México Cumbre de Negocios es un proyecto que Miguel Alemán Velasco. ¿Cuántos años lleva, perdón? 17 años. Ya 17 años. 17 años. Se hace cada final de año. Esta la dirige Alfonso García Cacho, que es una persona que lleva muchos años trabajando con el Liceo Alemán también, y viene también como organizador Claude Smadja, que es uno de los grandes fundadores del Foro Económico de Davos. Entonces, con ellos dos se ha venido haciendo. ¿Y cuándo va a ser? Va a ser a finales, va a ser en noviembre del año que viene, antes de la elección de Trump. Sí. Va a ser el fin de semana previo a la elección de Trump. Sí, porque creo que... Y digo la elección de Trump porque se quiere reelegir, no porque vaya a reelegirse. Ah, ¿sí? Mira. ¿Verdad? A ver, perdón, abramos el paréntesis. Una rápida lectura: terrorismo, narcotráfico. Mira, la aparición de Bloomberg equilibra mucho la posibilidad de que dos ricos compitan. Evidentemente, Trump va muy a la delantera. Que nos traten como terroristas o que traten a México o al narco mexicano como terroristas. Yo creo, mira, el Acta Patriota de 2001 y el Acta de Seguridad Interna, o el Departamento de Seguridad Interna, tienen la obligación por ley, Javier, desde el año 2001, reformado en el 2011, de combatir el terrorismo percibido dentro de Estados Unidos que pudiera tener vínculos criminales con el crimen organizado y el narcotráfico. Yo quiero que me enseñes un acto del presidente Trump o de un presidente Obama o el presidente Clinton o de los dos Bush que hayan, después del 9/11, combatido de una manera violenta como terrorismo dentro de su país el gravísimo nivel de consumo que tiene el narcotráfico. Está bueno eso. ¿No? Está bueno. 53,000 muertos por exceso de opioides en Estados Unidos. Se les muere un Vietnam cada año por exceso de opioides. ¿Sí? Y eso es dentro del territorio estadounidense, autorizado y registrado. Ahora, que a nosotros nos estén acusando de esto, te diré que es muy malo en muchos sentidos. El único elemento bueno que tendría es que México exige entonces que si se va a tratar como terrorista a México, que se haga el embargo de armas. Y entonces no podemos resolver, en mi opinión, el tema de narcotráfico en México y de crimen organizado mientras haya armas. Si resolvemos primero la aportación ilegal de armas, la importación ilegal de armas, el abuso y el hecho de que se voltee la autoridad a veces local del otro lado con el exceso de armamento que existe dentro de nuestro país de manera ilegal, entonces podemos negociar de uno a uno. Pero tú no puedes negociar con una persona que tiene un arma en el escritorio, Javier. Sí, no. Oye, a ver, ya abrimos el paréntesis y lo cerramos. Regresamos con el tema de la reunión de la Cumbre de Negocios de la primera semana de noviembre. Es un proyecto que se ha venido haciendo desde hace 17 años, lo encabeza Miguel Alemán, porque antes el grupo mexicano iba a Davos con la idea de presentar México al mundo y a una mujer se le rompía la uña en Tel Aviv
y ya no era noticia México. Entonces ya todo era Israel, Medio Oriente, cualquier cosa. Entonces se trae el proyecto a México, se impulsa esto a nivel regional. Esta es una organización sin fines de lucro privada que no está inventada por el gobierno, que no patrocina un organismo internacional como otras reuniones temáticas de este tipo que hay económicas, y la idea es que vaya siendo itinerante. Y lo que Miguel Alemán quiere es llevar el mundo a las comunidades empresariales del interior de la República para que este concepto de globalización no esté concentrado en una sola parte del país. Entonces, Querétaro, Toluca... Ha sido Querétaro, la del año pasado fue en Querétaro, ¿no? Acabamos de estar en Quintana Roo, en Cancún. En Cancún. Y en finales de este mes, para principios de enero, se tiene la reunión del Consejo para determinar la próxima ¿Dónde sede. va a ser? Ajá. Entonces, y siempre hay ¿Qué opciones. se discute? ¿Qué se debate? Mira, los temas son finalmente los temas de la agenda México a nivel mundial: agricultura, medio ambiente, tecnología, servicios financieros, innovación tecnológica, inversión del gobierno en infraestructura, energía, etcétera. Y por supuesto el medio ambiente político internacional y el local. Eso es un espectro muy amplio, pero tú en 2 días y medio, 3 días, que además hay un foro de jóvenes que son becarios, que van precisamente con la idea de que sean nuevos líderes para poder identificar y abrir la mente a estos nuevos temas, a este mundo que les toca, con la idea de que el futuro no es de ellos, es el presente de ellos. Y ellos están viviendo el presente, y muchas de las grandes innovaciones tecnológicas que hoy tenemos están hechas por gente de menos de 30 años. Sí. Bueno, entonces es la cultura del garage, como le llaman. La cultura del garage y el nerd y el hacker que se juntan y hacen cosas maravillosas que traemos en la bolsa todos. Oye, y digamos, ¿qué es lo que pasa con estas cumbres? Hay una propuesta de innovación, hay unas propuestas que se debaten, y de esto se hacen resúmenes y se hacen presentaciones de este resumen a las autoridades del país. Sí. Generalmente van los funcionarios particularmente públicos del país. De nuestro país. Vienen funcionarios públicos de otros países, vienen personalidades, empresarios de otros países a compartir y a conocer y a comparar los proyectos de desarrollo, y con la idea precisamente de abrir opciones. Esto, lo que busca el proyecto es que México sea cada día más global, más competitivo, más autónomo, y que esté más a la vanguardia de los temas que están abriendo los mercados, ¿no? Y esto, evidentemente, lo que se busca es que sea a nivel regional. Te digo, Alfonso García Cacho dirige esta empresa todo el año. Yo estoy parcialmente involucrado en esto, pero finalmente hemos tenido gobernadores de los estados, que hablamos de federalismo, presidentes de México, de otros países, expresidentes, gobernantes en funciones, y sobre todo lo más importante es este núcleo de asistentes, porque el mercado de análisis no es solamente el que está en la exposición, sino también los que estamos escuchando e interactuando con ellos, es decir, directivos de empresas, representantes de gobiernos extranjeros, representantes de empresas extranjeras en México o que quieren invertir en México y que ven esto a nivel continental, porque ponen la oficina en México para Centro y Sudamérica. Entonces, realmente, uno de los dividendos, por ejemplo, que vale la pena mencionar, es el hecho de que después de que se hizo el proyecto en Querétaro, se abrió como consecuencia de eso un clúster aeroespacial de empresas que invierten para la producción de partes para aviones, que tienen un proyecto universitario precisamente para capacitar exactamente el talento que necesitan estas empresas y que sirvan para la proveeduría nacional y para la exportación en un mercado altamente competitivo, altamente tecnificado, y que tiene una rentabilidad muy buena, precisamente porque entre más propiedad intelectual tenga un producto, más rentabilidad económica tiene. Así que México tiene que buscar patentes y todo esto. Más agresivo en patentes, Javier, porque no tenemos una cultura de registro de patentes, una cultura de ese monopolio internacional que te da un registro de patentes, una innovación, un modelo tecnológico y evidentemente la parte de derechos de autor. Así que esta es la parte del México posible que se analice en esos foros, y México posible que va haciéndose realidad precisamente porque todo el mundo va entendiendo cuáles son los pasos. ¿Quién es el público, Lorenzo? Empresarios, hombres y mujeres líderes de empresa, funcionarios públicos, funcionarios de los gobiernos del Estado, empresarios locales, especialistas académicos del exterior que vienen como expositores o como público precisamente por el tema. Y te digo, jóvenes universitarios becados que van tanto por las autoridades locales como también a nivel nacional. Y de una manera importante también te diré que están embajadores. Muchas veces para los embajadores
el ver y estar cerca de los líderes empresariales, líderes intelectuales, periodistas, líderes de opinión, en un espacio cerrado, que no hay récord público de lo que se dice fuera del micrófono, pues se puede trabajar muchísimo, se avanza enormemente y se construyen alianzas, se construyen relaciones, se construyen vínculos o se establecen estos puntos de partida, evidentemente, donde pues de una de estas pláticas pues está el vuelo México-Turquía, ¿no? Sí. Que viene de manera independiente de la línea turca y muchas otras cosas más. Esta parte del clúster económico aeroespacial de Querétaro es quizá uno de los mejores ejemplos de para qué sirvió la cumbre. Porque una cosa es llegar ahí y otra cosa es ya ver cómo aterrizan esos proyectos. Vamos a sacarnos una foto, una foto más. Muchas gracias, Javier. Oye, encantado de la vida. Y déjame preguntarte, a ver, estamos, mi querido Lorenzo, te voy a poner todavía en más apuros. Estábamos, mi querido Lorenzo, en tienes que poner tus apuestas el día de hoy en Las Vegas. ¿Va a ganar Trump o no? Mira, lo hice hace 3 años como observador electoral y fui el único que dije que iba a ganar Trump con todos los observadores mexicanos. Entonces, estadísticamente, no por filiación política, porque no lo tolero, pero finalmente vamos a poner un encuentro. Tú le vas al Guadalajara, yo no le voy, pero entonces vamos a decir que yo digo que sí gana Trump. $100. $100 en Las Vegas. Es lo que me cuesta la amistad. Bueno, pásela bien, adiós, gracias. Oye.